Estamos hablando de los mecanismos de participación ciudadana y como pudimos observar en los testimoniales en donde los ciudadanos lo que nos dijeron es que claramente lo que no quieren es que haya un retroceso en esta opción ciudadana de poder postularse a través de un mecanismo perfectamente institucionalizado para un puesto de elección popular. Y esto nos llama mucho la atención porque pareciera ser entonces que hay este sentir popular de que un logro, una victoria que han tenido los ciudadanos en buscar una alternativa distinta a la representación de los partidos políticos, pues no debe reglamentarse en contra, no deben ponerse ni trabas, ni barreras de entrada, ni barreras de salida, sino todo lo contrario. Pareciera ser que el espíritu es que se potencien las capacidades y las habilidades de los ciudadanos que quieren asumir este compromiso público de postularse a un puesto de representación política. Y para ello, hoy en el programa vamos a platicar con David Domínguez del colectivo Reforma Política Ya, vamos a platicar con Adriana de la Pesa, presidenta de los egresados de la Universidad Iberoamericana, y también vamos a platicar con Fernando Romero, que es un alumno de la Ibero y es el presidente de la Asociación de Alumnos de Relaciones Internacionales. Pero también nos acompaña, como en todos los programas, Alfonso Rodríguez. Alfonso, gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Tulio? Muy buenas noches. Para que un poco platiquemos de cómo vemos nosotros el tema de las candidaturas independientes, este retroceso que hoy estamos identificando, y también cómo vemos la integración de la Cámara de Diputados. Alfonso, si te parece bien, ¿por qué no empezamos a platicar? Ayer el Instituto Nacional Electoral, la Junta del Consejo General, se reunió ya muy tarde por la noche, tomaron la decisión de cuál es la integración final de la Cámara de Diputados. Como ustedes saben, ya se habían otorgado las constancias de mayoría de los diputados de mayoría, como su nombre lo indica. Recuerden que la Cámara de Diputados tiene dos segmentos, los diputados en los cuales hacen campaña electoral y de manera directa los ciudadanos los eligen, y el otro segmento son los diputados de representación proporcional, en el cual hay una lista de 5 circunscripciones plurinominales que integra varias regiones del país, en donde dependiendo del número de votación que tengan los partidos políticos y con base en los criterios que establece la ley electoral, es como se asignan estos escaños de representación proporcional. Veíamos ahorita en los testimoniales que decían algunos ciudadanos que la representación proporcional debe ser eliminada porque consideran que no tienen esa votación directa de los ciudadanos, sino que más bien su lealtad va hacia el partido político y no hacia los ciudadanos. Pero Alfonso, ¿por qué no vemos una gráfica que preparaste de cómo está integrada la nueva Cámara de Diputados y que eso nos va a dar mucha claridad de cuál debe ser la negociación de las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos para formular este tipo de iniciativas? Es correcto, Tulio. Tenemos preparadas dos láminas. Primero comentarles que cosa sui generis, el Congreso, la Cámara de Diputados está integrada hasta el día de hoy, no por 500 diputados, sino por 499. Porque el Tribunal Superior de Justicia tiene pendiente... El Tribunal Electoral, perdón, tiene pendiente la elección en Aguascalientes de un distrito que tuvo ahí observaciones y está pendiente la elección. Entonces, por eso hoy se conforma por 499 diputados. De esos, 108 diputados son del PAN, 203 del PRI, 55 del PRD, 47 del Verde, 6 del PT, que aunque perdió el registro, es importante aclarar que como fueron registrados y ganados esas elecciones por mayoría, pues el PT tiene derecho a tener 6 diputados. Y perdón que te interrumpa, Poncho, pero ahí cabe destacar que la ley del Congreso lo que establece que cuando haya un grupo de 5 diputados se puede formar una fracción parlamentaria. Lo interesante, había ahí que analizar si esta fracción parlamentaria del extinto Partido del Trabajo se va a constituir como una figura afín al Partido del Trabajo o va a buscar hacer coalición legislativa con otra institución política, como puede ser el Partido de la Revolución Democrática, como ya lo anunció en su momento el presidente del PRD, el expresidente del PRD, ya expresidente Navarrete, o si se va a aliar con Morena, que fueron aliados naturales durante varias campañas electorales. Es correcto, muy buena observación. El Gracias, Poncho. El Partido Ciudadano tiene 25 diputados, Morena tiene 35 diputados, el Partido Nueva Alianza tiene 11 diputados y el Partido Encuentro Social tiene 8 diputados y tenemos un diputado independiente que es Cloutier. Bueno, aquí lo que nos llama la atención de la composición del nuevo Congreso es que los dos partidos políticos que fueron en coalición electoral, es decir, el PRI y el Partido Verde, hoy suman 250 diputados, es decir, hoy tienen la mitad del Congreso.
Y eso lo que significa que tendrán que tener una alianza con un tercer partido, se piensa que puede ser Nueva Alianza, lo cual le va a dar mayoría simple en la toma de decisiones. Y eso, amigos, es muy importante, porque eso lo que significa es que hoy 3 fuerzas políticas van a poder tomar las decisiones en el Congreso sin necesitar de los partidos que se han denominado partidos opositores, como ha sido tradicionalmente el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Y eso de lo que nos habla, que la agenda legislativa y la viabilidad de las iniciativas de ley que se presenten o que ya están pendientes en el Congreso, pues tendrán un matiz completamente distinto a como lo vimos en la composición de anteriores legislaturas. Es correcto, de lo que estás hablando es de que serían 261 diputados para hacer la mayoría de la que mencionabas entre el PRI, el Verde y Nueva Alianza. 261 diputados. Bueno, entonces cuando hablamos de que los ciudadanos podemos tomar el camino de crear una iniciativa ciudadana, pues entonces la pregunta es, ¿con qué partidos políticos hay que establecer las negociaciones para que esa iniciativa ciudadana realmente fructifique? Sí, claro, y también qué función va a tener un diputado independiente dentro de los 500 diputados que tiene, qué fuerza va a tener. Creo que esas son de las cosas que tendríamos también que discutir y platicar y que les puedas preguntar a nuestros amigos que vienen en el siguiente panel. Claro, que esa es una de los retos que tienen hoy los candidatos independientes, que bueno, pues, llegan como independientes y ¿con quién forman coalición legislativa? ¿Los candidatos independientes tendrán la fortaleza para ser parte de la Junta de Coordinación Política? Pues no. Hoy no. ¿Los candidatos independientes podrán participar como presidentes de las comisiones legislativas más importantes? Pues no. Entonces, eso lo que significa es que los ciudadanos deben estar muy pendientes en cómo fortalecer y empoderar a estos candidatos independientes o ya diputados electos. Sí, yo creo que el reto de Cloutier es precisamente ver cómo hace el camino para que él solo hoy pueda participar en algunas comisiones y cómo participa en la iniciativa de leyes y cómo hace él para que los partidos políticos pues, puedan secundar sus iniciativas. También vamos a ver una gráfica, Alfonso, si nos la puedes platicar. Decíamos hace un momento que la Cámara de Diputados se integra por 2 mecanismos, de diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. ¿Por qué no nos platicas cómo está hoy compuesta el Congreso con base en estas 2 fórmulas? Sí, hoy, como lo establece la ley, la representación, los diputados de representación proporcional son 200 y los diputados de mayoría relativa son 300. Cada uno de los partidos tiene una composición distinta. El PRI tiene 55 diputados de mayoría relativa, el de representación proporcional el PAN tiene 53 de representación proporcional y 55 de mayoría relativa. El PRI tiene 48 de representación proporcional y 55 de mayoría relativa. El PRD tiene 27 diputados de representación proporcional y 28 de mayoría relativa. El Partido Verde Ecologista tiene 18 diputados de representación proporcional y 29 de mayoría relativa. El PT tiene únicamente 6 diputados, como ya lo habíamos establecido, de mayoría relativa. El Movimiento Ciudadano tiene 15 diputados de representación proporcional y 10 diputados de mayoría relativa. Morena tiene 21 diputados de representación proporcional y 14 de mayoría relativa. Nueva Alianza tiene 10 diputados de representación proporcional y 1 de mayoría relativa. Encuentro Social tiene únicamente 8 diputados de representación proporcional y pues, el partido y ya nada más. El candidato independiente. El candidato independiente pues no hay representación proporcional. Aquí lo que es interesante de esto que mencionas, Alfonso, tiene que ver en que los partidos hoy que integran la coalición legislativa PRI-Verde pues tienen más diputados de mayoría relativa versus diputados de representación proporcional. Cabe destacar que el elemento de representación proporcional lo que busca es darle representación a las fuerzas minoritarias. Ese fue el espíritu de los legisladores cuando se modifica esta ley, la ley electoral en los 70s. Pero llama mucho la atención que tanto el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, partidos que han sido opositores o en su momento, tanto en gobiernos locales como en gobiernos estatales, han sido partidos en el poder, pues tienen casi el mismo número tanto de diputados de representación proporcional como de diputados de mayoría, y eso nos refleja con toda claridad cómo está hoy la composición del Congreso. Sí, totalmente. Y por la otra parte, Tulio, también, por ejemplo, vemos el caso de Morena, que tiene 21 diputados de mayoría relativa contra 14, o sea, tienen mayor cantidad de número de diputados de representación proporcional que los que realmente ganaron por el voto directo de la gente.
Y es el mismo caso de Nueva Alianza y del Partido Encuentro Social. ¿Qué es lo que mencionaba hace un momento? El concepto de representación proporcional lo que busca es que los partidos políticos que están participando en las campañas electorales tengan representación en el Congreso, y eso lo que busca es tener una mayor pluralidad en la manera en cómo se construyen las iniciativas, las coaliciones y las aprobaciones de las leyes. Es parte de la vida institucional de nuestro país. Es correcto. Y si pasamos al tema de lo que está pendiente como en la agenda legislativa, pues tenemos ahí el tema presupuestal, que ya viene ahora la aprobación en septiembre, que ahí cabe destacar a lo mejor el tema de la iniciativa de ingresos, que a lo mejor el tema importante o relevante es el tema de la reforma fiscal. Muchos de los partidos políticos traen esa en su agenda ahora que se van a reunir la próxima semana para ya establecer la agenda de cada uno de los partidos. Varios partidos traen como punto número 1 el tema de la reforma fiscal, traen el tema también de legislar el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, y pues básicamente son como Bueno, los temas. y como lo platicamos en este programa, Alfonso, una de las características que debemos tener nosotros claramente grabadas de cuál es la función del diputado es aprobar el presupuesto de egresos. Y como ustedes saben, hoy la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que ha establecido es que tendrá una metodología distinta en la formulación del presupuesto de egresos del gobierno federal, en donde le llaman un presupuesto base cero, que es una metodología que Jimmy Carter en su momento en Estados Unidos en los 70 aprobó, y que hoy hay muchos especialistas en finanzas públicas que están reflexionando si este presupuesto base cero realmente responde a las expectativas de crecimiento de la economía, y hoy donde hay variables exógenas como la caída en los precios del petróleo, la depreciación del valor del peso frente al dólar, pues si realmente es el momento oportuno para que se lleve a cabo esta propuesta. Y lo que están revisando en la Secretaría de Hacienda es cada uno de los programas gubernamentales, que con base a los resultados, si los sean eliminados y esos recursos designados a otro programa, o así como esa evaluación de cuáles son los programas exitosos y cuáles son los programas que valen la pena para el siguiente presupuesto. Alfonso, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. Vamos a seguir platicando sobre candidaturas independientes, revocación de mandato, iniciativa ciudadana, con nuestros amigos David Domínguez, Fernando Romero y Adriana de la Pesa. Regresamos en unos minutos. Los invitamos a que participen en las redes sociales y que nos digan cuál es la importancia de que las candidaturas independientes no tengan un retroceso. Vamos a un corte y regresamos.